Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a Solo Excel. En este básico y corto video tutorial vamos a buscar 3 maneras para congelar video que estemos reproduciendo usando la opción Frame Hold. Podemos usar esta opción para crear un efecto tipo captura de pantalla. Además de lo anterior, existen muchos otros usos que le podemos dar a este efecto, por lo que es algo que debería saber alguien que le gusta editar videos. Bueno, suficiente por el intro, vámonos a Premiere y comencemos con algo de edición. Dentro de Premiere ya tengo un video en la línea del tiempo que vamos a pausar en este justo momento. Miremos la primera opción, que es Frame Hold. Antes de nada, debemos asegurarnos que la guía esté en el punto donde queremos pausar. Lo siguiente será dar clic derecho para ver las opciones del video y seleccionamos Add Frame Hold. Esto cortará clic en 2 partes. Voy a mover la guía y como pueden ver, aquí están las 2 partes. En la izquierda tendremos el video tal como es. A la derecha está el video pausado congelado. Todo esto es parte del video congelado. Exactamente donde estaba la guía. Lo pueden extender tanto como quieran. Si necesitamos ampliar la duración, simplemente colocamos el mouse y extendemos. La segunda opción es Insert Hold Frame Segment. Como el anterior, nos vamos al momento exacto donde queremos pausar. Doy play. Luego clic derecho y seleccionamos Insert Frame Hold Segment. Esta acción también cortará en 2 el clic en el punto donde estaba la guía. Esto hará que el Premiere Pro nos dé un video puesto en pausa por 2 segundos. Que esto es esta sección de aquí. Luego empieza de nuevo el video, cortando y separando el audio a la misma vez, que es la parte que estaba aquí. Si lo necesitan, también se puede extender la longitud de la parte en pausa, aunque esté entre estos 2 videos. Video de la izquierda y video de la derecha. Podemos extender la duración de esto. Podemos extender la duración de ese video, de esta parte pausada, presionando control y manteniendo el clic izquierdo, y arrastramos a la derecha para extender. Ahora miremos la tercera opción, que es Export Frame. Como las anteriores, colocamos la guía al punto donde queremos congelar la imagen. Doy play y justo ahí lo detengo. Después de esto nos vamos a la parte inferior del monitor. Este es el monitor del programa, donde encontraremos el icono de la cámara, que podremos utilizar para exportar un segmento del clip. En otras palabras, un botón para hacer captura de pantalla. Si queremos, se puede cambiar el nombre, que por defecto le coloca Premiere en esta parte. Y también hay que seleccionar el formato, ya sea JPG o PNG, que son los más usados. Y también hay la opción para establecer donde queremos que guarde la captura, que es en este botón. Y esta opción del cheque es para importar el frame directamente en la carpeta del proyecto. Lo habilitamos, luego doy en OK y encontramos la imagen dentro del panel del proyecto. Aquí creo la imagen. Ahora puedo cortar el clic que está en la línea del tiempo. Selecciono la herramienta, corto, herramienta selección, lo muevo hacia un lado y coloco la captura entre estas 2 partes. Como pueden ver, tenemos el mismo resultado que conseguimos con las otras 2 opciones. A propósito, también si lo necesitamos, es posible extender la duración manteniendo presionado control más clic izquierdo del mouse, control clic izquierdo y extendemos su duración. Esto es todo para este fácil y rápido tutorial de Premiere Pro, donde aprendimos cómo se congela la imagen dentro de un video con las opciones Frame Hold en Export Frame. Espero les haya gustado y si lo hicieron, denle un gran like,
siempre es de mucha ayuda y como siempre, gracias por ver, esperando tenga un excelente día.